flujo de agua. ¿Ya? Entonces, voy a compartirles entonces esa presentación. Y bueno, el objetivo del día de hoy es básicamente definir algunas propiedades de flujo, ya algunos conceptos básicos sobre todo. Ya no vamos, pero va a ser interesante porque en base a esos conceptos vamos a empezar a desarrollar el flujo de agua tanto en una y dos direcciones. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahora vamos a hacer algo netamente, una revisión netamente teórica. ¿De acuerdo? Y ya pueden ver mi presentación todos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Excelente, muy bien. Entonces, corresponde al capítulo 3, flujo de agua, y aquí vamos a hablar de todos los parámetros hidráulicos que van a regir el movimiento del agua en el terreno. ¿Ya? Entonces, sin embargo, para esto nosotros debemos siempre ubicarnos donde nos encontramos, ¿no? Entonces debemos tal vez estar conscientes de qué es lo que nosotros vamos a estudiar durante este capítulo. Lo que necesitamos estudiar nosotros es justamente el agua que se encuentra en el suelo, ¿no? Ya sabemos que por definición misma hemos aceptado que el agua es parte del suelo, ¿no? Entonces, al ser parte del suelo, entonces también va a ser importante definir ahora cuál es la propiedad hidráulica que la define, ¿ya? O que predomina en los materiales. Bueno, para esto nosotros sabemos que en realidad, o sea, no podemos escaparnos del agua de ninguna manera. Sabemos que nuestro planeta Tierra en realidad está conformado por agua, ¿no? Un 70% en realidad conformado por agua. Por tanto, debemos vivir con aquello. Y sin embargo, cuando nosotros hablamos de obras civiles, que es nuestro caso, pues a veces el agua resulta ser, en algunos casos, favorable a la ingeniería, y en muchos casos, y tal vez en la mayoría de los casos, pues el agua resulta ser desfavorable para las estructuras. Inclusive podemos decir que el agua a veces resulta ser el peor enemigo del ingeniero civil, ¿no es cierto? Porque a veces nos encontramos en excavaciones para sótanos de edificios, por ejemplo, donde pues el agua va a ser un problema total. Entonces debemos empezar a trabajar con ello, a acostumbrarnos a manejarlo el agua. Y para manejar adecuadamente el agua, ya para estudiarlo, necesitamos definir algunas propiedades o parámetros del agua, ¿no? Recuerdan que al inicio de la asignatura hemos hablado de algunas propiedades hidráulicas, ¿no es cierto? Entonces, en este capítulo vamos a conocer esas propiedades hidráulicas, cómo se las determina y en qué manera, pues, afectan al comportamiento del suelo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues empecemos a definir algunos conceptos básicos, recordando inicialmente cuál es el ciclo hidrológico, por ejemplo, que ocurre, ¿no? Entonces esto es seguramente un dato conocido para todos, ¿no? Entonces todo empieza en realidad en los mares, ¿verdad? En los mares se va a dar una evaporación, va a subir el agua en este caso hacia arriba, hasta llegar a un cambio de temperatura donde se va a producir una condensación. Luego viene en realidad nuevamente generalmente el viento va a transportar a las nubes, en este caso a lugares mucho más fríos, y cuando eso ocurra, pues empiezan a romperse la estructura y se viene la precipitación, ¿no? Entonces lo que nosotros comúnmente conocemos como lluvia, ¿no? Entonces, cuando se da ese proceso, cuando se da la lluvia, en este caso, pues van a ocurrir tres cosas, ¿no? Tres fenómenos. Una parte de esta precipitación, por lo general, pues circula sobre la superficie del terreno.
una parte de este mismo, de esto, pues se evapora ese mismo momento por el cambio de temperatura, y una tercera parte pues ingresa en el suelo, ingresa en el terreno, a la cual denominamos infiltración, ¿no? Entonces esto puede ingresar hasta grandes profundidades, ya a grandes profundidades, y lo que va a lograr en ese momento es, seguramente todos ya estamos familiarizados con esto, va a llegar a saturar a la muestra, al suelo, ¿no? Y cuando el suelo se encuentra saturado, pues se va a ir formando, en este caso, una línea de control, que ahora la vamos a denominar, por ejemplo, como nivel freático. Y este nivel freático es importante conocer, pues, en la superficie. Vamos a definirlo, porque es importante, vamos a indicar también aquello, ¿no? Entonces, pero inicialmente ahora, simplemente a modo de contexto general, pues vamos a recordar que el agua que se infiltra en el suelo satura los vacíos de este suelo, y cuando está saturado, pues se va formando una línea denominada línea freática, ¿no? O nivel freático, que es esto, ¿no? Entonces, en ese sentido ya podemos sospechar que todo el suelo que está por debajo de esta línea freática se considera como suelo saturado, y probablemente el material que está por encima pues va a estar en una condición húmeda, ya, seguramente, ¿no? Distinto a la saturada. Y se dice, y el principio fundamental que también debemos recordar en este punto, es que cuando los poros se saturan de agua, pues se empieza a dar el movimiento del agua. O sea que el agua va a empezar a moverse en el terreno, ¿no? Entonces se va a empezar a mover, obviamente, de una zona que tenga una altura de carga seguramente elevada a zonas de menor altura. Y ahí, según obviamente la descripción teórica, pues esto va a retornar nuevamente a los mares. Y esto es un ciclo, ¿no? Entonces nuevamente, de alguna manera, a través del suelo, pues va a ir ya sea a los lagos o va a ir a los mares también, ¿no? Entonces nuevamente se repite ese proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que representa en realidad el ciclo hidrológico, ¿no? Solamente para entender. Nosotros en esta asignatura pues no vamos a ver a qué velocidad se infiltra, no vamos a ver cuánto se evapora, sino más bien nos vamos a concentrar en cómo se mueve el agua en el terreno. Eso es lo que nos interesa a nosotros en esta asignatura, saber cómo se va a mover. Bueno, ya sabemos que se va a mover cuando el suelo está saturado, para empezar, ¿no? Si el suelo estaría húmedo, pues no va a haber movimiento del agua, probablemente. Una primera conclusión, ¿ya? Entonces, con esto, pues, debemos empezar a realizar ciertas definiciones, ¿no? Entonces, vamos a retomar un poco y vamos a hablar del agua que ingresa en el terreno, que se infiltra en el terreno. El agua que se infiltra en el terreno recibe el nombre de agua subterránea. Ese es el nombre que se le asigna a aquello, ¿ya? Por tanto, aquí dice, viene como aclaración, del total del agua procedente de las precipitaciones, una parte circula por la superficie, otra se evapora y una tercera se infiltra en la tierra. El agua que se infiltra va saturando los poros del suelo. Una vez alcanzada esta situación, el agua empieza a desplazarse a otros puntos. A este movimiento se lo llama flujo de agua subterránea, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar, el flujo de agua subterránea, cómo se produce, ¿ya? Entonces, vamos agarrando la idea, entonces, inicial. Bajo esa idea, pues algo que ya habíamos visto anteriormente, debemos definir al nivel freático, ¿no? Entonces ya hemos visto qué es el nivel freático, ¿no? Entonces, aclarando acá, dice el agua que se infiltra en el suelo desciende hasta grandes profundidades, sin embargo, en algún momento el agua se detiene. ¿Cuándo se va a detener? Seguro cuando los poros del suelo ya van a estar llenos de agua, ¿no? Debido a que la presión del agua en los vacíos del suelo alcanza un equilibrio con la presión atmosférica. Este es un principio bastante útil y bastante interesante que vamos a
utilizar. Este concepto lo vamos a utilizar bastante, ¿ya? Por otro lado, dice, algunos definen al nivel freático como el lugar geométrico donde la presión del agua es igual a la presión atmosférica. Misma idea, ¿no? Entonces, en otras palabras, es una línea, como la que hemos visto en la gráfica anterior. Es una línea que me va a definir, o básicamente, o más bien va a indicar que en ese o en cualquier punto de esa línea, ¿no es cierto? En cualquier punto de esa línea, pues la presión generada por el agua va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces vamos a definir justamente ese detalle en esta gráfica. Nos vamos a apoyar en este esquema que ha sido extraída de su texto base, por tanto la tienen también ustedes ahí seguramente con una explicación tal vez un tanto más amplia, ¿ya? Bueno, nos vamos a concentrar en esta línea, ¿ya? En esta línea de acá que define al nivel freático, ¿no? Entonces, puede ser una línea horizontal, puede ser una línea variable, etc. Sin embargo, un símbolo que se le asigna al nivel freático, por lo general es característico de utilizar esta especie de triángulo invertido, ¿no? Entonces, cuando uno ve este símbolo, pues la debe asociar rápidamente con el nivel freático. Entonces, de acuerdo a la definición realizada, pues decimos, muy bien, en ese punto, en este punto, o en cualquier punto de esta línea del nivel freático, la presión generada, en este caso, por el agua, ¿no? La presión generada por el agua es igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica, y si vamos a darle algún valor, vamos a decir, este es igual a 0 kilopascales. Ya sería igual a 0 kilopascales. Entonces, este es un dato interesante, entonces, que me dice que un punto que sea parte de, en este caso, del nivel freático, va a tener esa característica, ¿ya? Esa es esa condición. La presión va a ser igual a 0, la presión del agua. Por otro lado, el nivel freático pues está cumpliendo también la función de separar ya a los suelos saturados de los suelos no saturados, para lo cual nosotros denominamos por lo general que esta zona que está encima del nivel freático pues se denomina como zona badosa, ¿no? Y aquí vamos a hablar de aguas badosas, o también conocido como agua badosa. Y lo que está por debajo de esta línea del nivel freático, pues se denomina zona saturada o también zona freática. Por tanto, el agua que está por abajo es considerada como agua freática. Nuevamente, ya esto es importante. Aquí está todo saturado. ¿Ya? Está todo saturado. Aquí es no saturado, o si quieren húmedo, ¿no? No saturado. Eso hay que identificar inicialmente. ¿Cómo defino aquello? Bueno, observando la posición del nivel freático. Y si hablamos en términos de presión, ya generada por el agua, entonces siguiendo este criterio pues podemos poner por ejemplo una línea por acá, ya, donde voy a decir en este punto, justo en el punto del nivel freático, pues la presión va a ser igual a 0. Por debajo, ¿no? Por debajo de esa línea, por debajo de esta línea, pues la presión va a ser de este tipo, va a ser distribuida, ya, va a ser distribuida y además va a ser positiva, ya, además va a ser positiva. Esa es la presión del agua. ¿Qué pasa en esta otra zona?
En esta otra zona, pues es un tanto distinto. La presión no puede ser, para empezar, negativa. Por tanto, va a haber dos opciones. ¿Ya? Dos opciones. Que sea negativa. ¿Ya? Puede ser negativa. Las presiones pueden ser negativas hasta llegar a la superficie. ¿Ya? Las presiones generadas por el agua entonces pueden ser negativas. O, en el peor de los casos, simplemente puede ser cero. Dos situaciones. ¿De qué depende aquello? Va a depender de que en esta zona, pues, a veces, dependiendo del tipo de material, pues, se produzca un efecto denominado ascenso capilar. Ya que es, la voy a apuntar por acá. Ascenso capilar. ¿Y qué hace este fenómeno? Este fenómeno de ascenso capilar lo que hace ya es lo siguiente. Si bien el agua está tratando de bajar hacia abajo, saturando a todas las partículas, los vacíos, una vez que se llega a esta condición de estable, pues si existiera este ascenso capilar, pues se dice que va a tender a llenar los vacíos de este poro, pero también, con un efecto de succión, o sea, como que va a intentar succionar a las partículas y moléculas del agua hacia esta dirección, ¿ya? Y a veces, pues, logra saturar los poros del suelo, pues, pero con una presión negativa. A la presión negativa también se la conoce con ese nombre de succión, ¿no? Entonces, como es un efecto de succión, entonces, en ese caso, pues, estas presiones deberían de ser negativas, ¿no? Pero en el caso de que no exista este fenómeno de ascenso capilar, porque no en todos los materiales existe, solamente en algunos materiales, pues si no existe aquello, pues la presión seguramente puede ser considerada simplemente como cero a lo largo de todo este estrato. Ya, entonces hay que estar más atentos o hay que estar atentos simplemente a este detalle. Más adelante vamos a un poquito desglosar al respecto de este fenómeno de ascenso capilar. Pero sin embargo, ahora debemos entender que la presión del agua o puede ser positiva, en algún caso puede ser negativa, dependiendo de este caso, o simplemente puede ser cero, mantenerse todo constante e uniforme en esta zona. Ya, entonces es una información muy útil que me está dando el nivel freático. Vean que el nivel freático está cumpliendo ese rol de dividir a la zona freática de la zona badosa. En la zona badosa puede ocurrir este detalle. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué depende esto también, ¿ya? Bien, de momento entonces nos quedamos con esto. ¿Ya? Zona saturada, zona no saturada, ¿quién define el nivel freático? Las presiones siempre van a ser positivas acá, en la zona saturada, en la zona no saturada puede ser negativo o puede ser simplemente cero. Conclusión de esta imagen. ¿Ya? Espero que esté quedando claro. ¿Eso ha quedado claro, jóvenes? Sí, querido, todo claro. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, si hay algo que, digamos, no esté siendo muy claro, siempre yo les pido que me interrumpan, no hay problema. Ya, pero la idea es de que siempre se vayan aclarando todos los detalles. Entonces, hemos visto la importancia de la definición del nivel freático. Y esto en la geotecnia es muy importante, es muy útil, por cierto. ¿Ya? Entonces vamos a ahora continuar definiendo ahora algunos conceptos que también son muy útiles. Y estos conceptos sí les voy a pedir que la anotemos muy bien, porque van a ser conceptos que nos sirven
Y no solo para este capítulo, sino para el siguiente capítulo también se trabajan con estos conceptos que vamos a ver ahora, ¿ya? Concepto de carga. Este concepto de carga es una idealización en realidad, ya que se la realiza a partir de la hidráulica. Ya, porque si hablamos de movimiento de agua, y si hablamos de agua, pues seguramente debemos asociar rápidamente con la hidráulica, ¿no? La hidráulica 1 en este caso. Entonces, vamos a utilizar varios conceptos de la hidráulica que las vamos a adecuar en realidad a los conceptos de suelo. O sea, no quiero decir que nos vamos a salir de los principios, sino que el principio fundamental de la hidráulica va a mantenerse bien definido, pero va a ser adecuado simplemente a partir de este concepto de carga a los materiales como los suelos. Entonces, para aquello, inicialmente, pues vamos a indicar lo siguiente, ¿ya? Aclarando un poco el concepto de carga, permite, dice, expresar la energía, ¿ya? Porque cuando hablamos de movimiento de agua, hablamos de energía, ¿no? Que se va a desarrollar, pero en este caso la vamos a llevar, dice, a unidades de longitud. No vamos a trabajar en joules ni en ninguna unidad de energía. Y para aquello, pues siempre nos basamos en estos conceptos básicos de la hidráulica. En la hidráulica, cuando uno estudia en realidad el flujo de agua que pasa a través de un tubo, como es este caso, pues recuerda pues algunos conceptos de energía, ¿no? Energía cinética, energía de velocidad, energía potencial, que seguramente recordará y que hacía a la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, vamos a basarnos en este principio, nos vamos a basar en este esquema, ¿ya? Sin embargo, vamos a incorporar algunos accesorios muy particulares que nos van a ayudar a definir ciertas cosas. En este caso, dice, en este tubo, por donde va a circular un cierto caudal, se va a instalar ya en un determinado punto, ya, un tubo, ya, y este tubo pues recibe el nombre de piezómetro, ¿ya? ¿Qué es un piezómetro? Bueno, un piezómetro en la geotecnia en realidad nos ayuda a medir la presión generada por el agua en un determinado punto. Si aquí analizo, por ejemplo, este punto, el punto B, ya que es parte de este piezómetro, entonces este piezómetro me va a medir cuánto de presión está generando el agua en este punto específico. Ya, esa es la función del piezómetro. Adicionalmente, pues recordamos que en la hidráulica hablamos de los famosos tubos pilots, que si nosotros instalamos, vean que tiene una forma distinta, ¿no? Aquí tiene una especie de curva, el piezómetro no, simplemente es una conexión directa, por así decirlo, y el tubo pilot tiene esta curva. En la hidráulica habíamos aprendido que los tubos pilot lo que hacen es medir la velocidad con la que pasa el agua por un determinado punto, en este caso el mismo punto B, ¿no? Entonces vemos acá ciertos niveles de agua que quedan marcados tanto en el piezómetro como en el tubo pilot, y observamos que en el piezómetro el nivel de agua marcada registra un nivel menor al que marca el tubo pilot, ¿no? Entonces debo entender en este momento que lo que hace el piezómetro es marcar la presión que se está generando acá, y el tubo pilot pues mide la velocidad con la que pasa el agua por ese punto. Por tanto, obviamente seguro esto va a ser mucho mayor, ¿no? Además de que estamos considerando una sección pues de tubo completamente lleno, ¿no? Y aquí empiezan a agarrar seguramente ciertas definiciones. Si nosotros marcamos un punto de referencia,
un nivel de referencia, un datum también como se la conoce, pues podemos ir definiendo algunas alturas, ¿no? Como dice acá el concepto de carga. Permite, en este caso, expresar la energía, en este caso, en unidades de longitud. Por tanto, podemos hablar en términos de altura de carga, ¿ya? Y podemos definir, por ejemplo, esta altura HZ, que va a ser la que representa, la que es medida más bien desde el punto de referencia hasta el punto donde yo quiero medir, ¿no? Donde quiero controlar la presión y la velocidad del flujo. Entonces, ese va a estar descrito por H sub Z, y ahora vamos a describir qué es cada uno, ¿ya? Y a partir de este punto hasta el nivel, por ejemplo, de agua donde se marca en el piezómetro, pues podemos definir como H sub P, que es la altura piezométrica. Por otro lado, en este caso, tenemos esta otra altura, ya que es la diferencia de estos dos niveles de agua, que se la conoce como H sub B. Y obviamente la sumatoria total de todas estas alturas pues puede definirse simplemente por una letra H. Entonces esto es importante. Esto es nomenclatura. Vamos a empezar a definir nomenclatura en este capítulo, ¿ya? Entonces nuevamente les voy a pedir que estén atentos a esta nomenclatura. Bien, ¿qué significa cada una de estas cosas, de estas alturas H que hemos descrito? Por ejemplo, H sub Z, pues es ya la altura potencial, así se la define, ya es la altura potencial que en realidad describe la energía potencial del punto B, ¿no? Entonces, si en la hidráulica nosotros la describíamos como energía potencial, pues aquí la vamos a denominar altura potencial, ¿no? Eso es lo que hace el concepto de carga, transforma energía en unidades de longitud o alturas de carga en este caso. ¿Ya? Entonces, muy bien, le estamos bautizando, como quieren, le estamos identificando a H sub Z como altura potencial, y ahora sabemos que describe la energía potencial del punto en estudio, en este caso el punto B. Asimismo, pues vamos a definir qué es H sub P, y H sub P dice que es una altura de presiones. H sub P que describe la energía de presiones, ¿no? de la hidráulica. Pero en lo general, ya en lo más utilizado, ya si la literatura nos muestra como altura de presión, lo más común en la geotecnia es hablar de una altura piezométrica. H sub P también se la conoce como altura piezométrica. ¿Ya? Entonces voy a escribirla acá para que esté claro. Altura piezométrica. Ya entonces, de aquí en adelante, lo más probable ya es que estemos hablando todo el tiempo de alturas piezométricas. Entonces, es importante también conocer esta nomenclatura. ¿Ya? ¿Qué es H sub B? H sub B en este caso pues es la altura de velocidades que dice que describe a la energía cinética del punto B, ¿no? Siempre relacionando o recordando un poquito esos conceptos de la hidráulica, ¿no? De la hidráulica 1 en este caso. Entonces ya conocemos a las tres alturas que se habían definido acá, y debemos ahora también conocer a esta altura H. En este caso H simplemente va a ser una altura, se la conoce más bien como la altura total de carga, H, que es la sumatoria obviamente de las tres alturas, y seguramente la ecuación pues puede definirse de esta manera. Si estamos haciendo como que la sumatoria de tres componentes de energía o análogo a aquello, seguramente todos recordarán que esto no es más que la ecuación propuesta por Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli. Pero ahora nosotros vamos a hablar y lo vamos a expresar en términos de alturas de carga, y estas las vamos a utilizar bastante, ¿ya? Pero vean que hemos hecho eso siempre con base a la teoría de la hidráulica misma.
¿Ya? Entonces, a partir de ahora, conceptos que estamos introduciendo: piezómetro, altura potencial, altura piezométrica, altura total de carga, ¿ya? Y altura de velocidades también, ¿ya? Pero vamos a ver que esto nos vamos a olvidar ahora. En el siguiente slide, por ejemplo, vamos ahora a llevar ese mismo concepto pues a una pequeña porción, por ejemplo, de suelo, ¿no? Entonces, muy bien, si yo en este caso, pues voy a instalar un piezómetro ahora en un determinado punto nuevamente, ya puede ser un punto B si quieren nuevamente, ya voy a hablar del mismo punto, ya, pero en este caso ya estamos hablando de un suelo, no de un tubo lleno, ¿no? O un tubo vacío, o a sección llena, como se dice, ¿no? Entonces estamos hablando del suelo. Entonces, ¿cuál es la característica en este caso? Pues si yo trato de hacer que el agua fluya a través del suelo, pues nos vamos a encontrar con ciertos inconvenientes, ¿no? Primero, que el agua no va a pasar a través de las partículas sólidas, sino que va a circular simplemente a través de los vacíos o los poros en este caso, y va a llegar seguramente hasta el punto B. Vean, puede seguir esa trayectoria o puede seguir otra trayectoria, no sé, yo simplemente he colocado una trayectoria, pero vean que el recorrido no va a ser directo. No es directo, sino que va a tener obstáculos en este caso. Al tener obstáculos, seguramente las condiciones en relación al tubo que acabamos de ver anteriormente, pues van a cambiar, ¿no? Bien, entonces en ese sentido dice, muy bien, si yo instalo un piezómetro en este punto B, pues el piezómetro va a marcar un cierto nivel, porque aquí el agua que está circulando pues va a generar una presión en este punto B. Entonces, si yo tomo como referencia nuevamente, ¿no? Si yo tomo como referencia nuevamente esta línea blanca, en este caso, como datum, entonces puedo seguramente hacer la misma analogía que he hecho en el tubo anterior, y voy a decir, muy bien, la distancia que me va a medir, por ejemplo, esto, ¿no? Va a ser, ¿qué cosa? H sub Z. Voy a arreglar esto para que no quede ningún detalle. Va a ser H sub Z. ¿Qué es H sub Z? La altura potencial del punto B. Y todo lo que esté por encima, en este caso esta distancia, hasta llegar a este nivel, ¿verdad? Va a corresponder a la altura. ¿Qué altura le llamamos? H sub P, o altura piezométrica. ¿Qué pasó en este momento con la altura de velocidades? Bueno, la explicación es simple. Si yo instalara un tubo pilot en este mismo punto, al igual que he instalado en el tubo anterior, pues lo que va a ocurrir es que la velocidad con la que va a circular el agua a través de los poros va a ser bastante lenta, y por tanto el nivel probablemente me marque exactamente en el mismo punto o muy parecido al del piezómetro. Por tanto, en este caso la altura de velocidad, debido a ese detalle, porque estamos hablando de suelos, pues resulta ser igual a 0. Entonces esto hace que, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli se simplifique, ¿no? Se simplifique a que ahora la altura total de carga simplemente va a ser a la suma de estos dos componentes, ¿no? Ahí tenemos estos dos componentes como H. Entonces, siguiendo la misma idea, pues decimos la ecuación de Bernoulli expresada en términos del concepto de carga para suelos, pues simplemente va a ser igual a esto. Por tanto, altura de carga total es igual a la altura potencial H sub Z más la altura piezométrica. Ecuación importante. Les digo, es una ecuación importante que debo entonces anotar. Estoy definiendo una ecuación
importante que vamos a utilizar bastante. ¿Ya? Pregunta, hasta este punto, ¿está todo claro, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Sí? Estamos solo definiendo. Sí, todo claro, muy bien, excelente, ¿ya? Por eso les había dicho al inicio, pues ahora esta clase vamos a hacer netamente conceptual. Vamos a definir varias cosas, vamos a definir algunas propiedades, vamos a definir nuevas variables, en este caso, como lo estamos haciendo, ¿no? Y vamos a trabajar luego en función a aquello. Muy bien, entonces ven que la ecuación de Bernoulli pues ha quedado reducido y debo conocerla entonces de esa manera. Y a partir de este concepto entonces, este concepto de carga que acabo de definir, voy a ahora hablar de algunas otras condiciones, algunos otros parámetros, no son parámetros, algunas otras definiciones, en este caso, como es el concepto de pérdida de carga, ¿no? Nuevamente, este concepto de pérdida de carga seguro ya ha sido estudiado en la hidráulica, ¿no? Entonces, el concepto mismo acá es muy parecido, es análogo, para lo cual yo puedo en este caso utilizar este mismo esquema, ya con la diferencia de que seguramente puedo instalar no solo un piezómetro, sino que, ¿qué les parece si ahora nosotros instalamos otro piezómetro, por ejemplo, en este punto, ¿no? Entonces, estamos instalando otro piezómetro en ese punto, tenemos un piezómetro instalado en este punto, le podemos llamar, por ejemplo, a este un punto A, ¿ya? Este va a ser nuestro piezómetro A, y este va a seguir siendo nuestro piezómetro B, ¿no? Entonces, ya conociendo en este caso los conceptos básicos de altura de carga, es lógico pensar que la presión que se va a generar acá seguramente va a ser mayor que en el otro piezómetro, ¿no? Entonces puede marcar un nivel seguramente por ahí. Y si tomo como referencia nuevamente esta línea de acá, como un dato, entonces puedo definir fácilmente pues varias cosas, ¿no? Entonces voy a tener, por ejemplo, primeramente esta distancia que va a ser igual a la altura potencial, pero que le corresponde al punto, me parece más P, ¿no? Está un poco mal esto, voy a cambiar todo, ¿ya? Este va a ser una altura, en este caso, ya potencial, ya es una altura potencial, pero que le corresponde al punto A. Lo mismo, para este otro piezómetro, seguramente, pues, que esta distancia de acá resultaría ser la altura potencial que le corresponde al punto B, ¿no? Entonces ya he definido sus alturas potenciales y también puedo definir fácilmente pues las alturas piezométricas, ¿no? Sé que es esta distancia acá, sé que acá también va a ser esta distancia. Bueno, no me salió tan recto, pero la idea es entender la altura potencial, en este caso, que le corresponde al punto B, y aquí tenemos la altura potencial, altura piezométrica que le corresponde al punto A, ¿no? Y también puedo definir rápidamente pues la altura total de carga para el punto A, ¿no? Y entonces voy a decir, esto es igual a H de A, y a este otro lado también voy a definir lo que corresponde a la altura total de carga H sub B, ¿no es cierto? Entonces esto ya lo sabemos, ya lo hemos visto dos veces o dos slides antes, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya este
este detalle, y a partir de esto podemos definir a la pérdida de carga. ¿Cómo se define la pérdida de carga? Pues aquí está, recordamos la hidráulica y dice, la diferencia entre las alturas piezométricas de los puntos A y B, en este caso, indican la magnitud de la pérdida de carga, expresada en términos del concepto de carga a lo largo de la distancia L. ¿Cuál es esa distancia L? Muy bien, entonces esa distancia L es esta línea entre el punto, voy a utilizar otro color, mejor, voy a utilizar este de acá, ya, entonces esta distancia es L, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de altura, pues, va a ser seguramente esta. Esta es la diferencia de alturas, en este caso, piezométricas, ¿verdad? O de niveles de agua en los piezómetros. El piezómetro A, piezómetro B. Por tanto, según esta definición, esta diferencia sería igual a delta H, ¿no? Entonces, esa es la pérdida de carga que se produce en esta distancia L, porque el agua ha recorrido toda esta distancia, ¿no? De ahí para llegar de A hasta B, ha tenido que recorrer toda esta distancia. Entonces, la pérdida de carga se ha producido a lo largo de toda esa longitud. Entonces, si yo quiero todavía ampliar esta ecuación de delta H, de pérdida de carga, pues voy a decir, muy bien, ¿cómo defino esto? ¿Cuál es el nivel de todo esto? Pues siguiendo esta referencia, pues voy a decir, es igual a H, la altura total de carga que le corresponde al punto A, menos la altura, menos la altura total de carga que le corresponde al punto B, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si queremos verla como ecuación, pues seguramente resultaría simplemente de la diferencia de H de A menos H de B. ¿Puedo desglosar más? Sí, puedo desglosar más porque sé que H de A es igual a la suma de todos estos, y lo mismo esto es igual a la suma de aquello. Pero seguramente si ya conozco esta ecuación, pues esto ya resulta ser bastante útil, ¿no? Ese es el concepto de pérdida de carga. Ahora, muy bien, ahora que he definido la pérdida de carga, pues debo definir otro concepto bastante interesante, ¿ya? Que es el gradiente hidráulico. Ya no voy a hacer todo el detalle, ya, sino que me voy a basar básicamente en esto, en esta misma idea. Entonces voy a dibujar solamente algo de esto, ¿ya? Y voy a reproducir aquello. Tenía un piezómetro por acá, ¿no? Tengo el punto A. Ya sé que aquí había una distancia L, inclinada en este caso, ¿verdad? Una distancia L. Sé que por acá se encontraba un nivel freático. Sé que la diferencia entre estos dos niveles freáticos estaba la pérdida de carga, ¿no? Estaba la pérdida de carga. Adicionalmente sé que aquí se encontraba, pues, la altura, en este caso total de carga para el punto A, y aquí se encuentra la altura total de carga para el punto B, ¿no? Entendiendo que este punto es B. Bajo esta misma idea, en realidad, ya bajo esta misma idea, vamos a definir el gradiente hidráulico. ¿Y cómo se la define el gradiente hidráulico? El gradiente hidráulico se define como la relación entre la pérdida de carga y la distancia donde ocurre la pérdida. ¿Cuál será? Es L. Entonces, el gradiente hidráulico no es más que este. Pero noten algo, estamos dándole una nomenclatura al gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico se la describe con la letra
I minúscula, ¿no? I minúscula, que significa ahora, a partir de ahora, gradiente hidráulico. Y esto es igual a la pérdida de carga, acá está, dividido entre la longitud donde se produce esta pérdida de carga. Y de esa manera, pues, tenemos una ecuación bastante útil. ¿Qué es lo que mide el gradiente hidráulico? El gradiente hidráulico lo que mide es si existe o no existe flujo. Va a haber movimiento del agua cuando la pérdida de carga sea distinto de cero. No va a haber movimiento de agua cuando esta pérdida de carga pues, sea igual a cero, ¿no? Entonces, de alguna manera, la información que nos da el gradiente hidráulico es si es que existe o no existe movimiento de agua. Y si el gradiente hidráulico es un valor grande, significa que el agua se mueve rápidamente. Y si el gradiente hidráulico es pequeño, significa que el agua se va a mover muy lento. Entonces, nos ayuda a interpretar también varios detalles este gradiente hidráulico. Entonces, otra definición. Esto es concepto, nuevamente. Anoten esta ecuación, memorícenla. En realidad, uno debería de memorizar el gradiente hidráulico. Pérdida de carga sobre la longitud donde ocurre esa pérdida, ¿no? Y este gradiente hidráulico seguramente la podemos medir en distintas direcciones, ¿no? Entonces vean lo que estamos observando ahora. Estamos viendo distintas condiciones o distintas posiciones del suelo, ¿ya? Pero seguramente en todos estos lo que vamos a observar es la pérdida de carga que ocurre entre un punto y otro, ¿no? Y vamos a también observar la longitud donde se produce esa pérdida. Aquí está, vean, el flujo está en esta dirección, entonces la presión en el punto A va a ser mayor a la de B. Por tanto, P va a haber una pérdida de carga, como es la diferencia, y la longitud donde ocurre aquello va a ser netamente horizontal en este caso. Si estamos en una condición inclinada, en esta dirección, vean, la pérdida de carga va a ser la diferencia de alturas de niveles de agua, pero la longitud donde se produce esta pérdida, vean que ya no va a ser pues ni vertical, ni completamente ni horizontal, sino tiene que tener la misma dirección del flujo. Ese es el concepto, va a tener la misma dirección del flujo. En este otro caso vertical, vean, si estamos acá, bueno, la diferencia de alturas ya sabemos, está definido por la diferencia de las alturas piezométricas, y la longitud en este caso va a ser completamente vertical. Entonces, así tenemos que definir al gradiente hidráulico, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con la definición de este valor de la longitud donde se produce la pérdida de carga. Ahora, finalmente vamos a definir la presión de poros. Y esto va a ser lo último que vamos a definir el día de hoy. Ya, hasta aquí vamos a llegar. ¿Qué es la presión de poros? Dice, es la presión del agua dentro de estos espacios vacíos, ya, o más bien, perdón, voy a volver a leer. La presión del agua dentro de estos espacios vacíos es conocida como presión de poros. Y se la denota con una letra U minúscula. Este es un concepto también muy importante y que la vamos a manejar bastante. Ya, entonces, nuevamente, vamos a estar atentos a cómo se define la presión de poros. Bueno, la presión de poros, si por ejemplo yo tomo una porción del piezómetro, en este caso, este es mi piezómetro, que está midiéndose en un determinado punto, pues el agua que está en los poros, dice, pues va a generar presión en todas las direcciones. Y esta que pasa en realidad hacia el piezómetro, pues debido a esa presión va a hacer que el agua suba hasta un determinado nivel, ¿no? Entonces, en algún momento, pues esta presión generada por el agua va a entrar en equilibrio con el peso del agua que está en el tubo, ¿no? Es por eso que se mantiene constante también en algún momento. ¿No es cierto? Entonces, este experimento lo pueden hacer ustedes en sus casas fácilmente, ¿no? Uno puede agarrar, por lo general agarra una bombilla,
de las comunes, la puede introducir en un recipiente con agua o inclusive mezclada con suelo. Uno puede agarrar un suelo, la llena de agua y luego introduce, en este caso, esta bombilla, y van a ver que si hay alguna presión o hay algún movimiento adentro, pues el agua va a empezar a subir hacia la bombilla y en algún momento se va a detener, ¿no? Entonces, se detiene justamente cuando hay este equilibrio. Aquí está la presión de poros, ahora ya la conocemos, es una presión del agua, y la distancia que sube en realidad el agua hasta el nivel freático, ya sabemos que es la altura piezométrica, ¿no? Entonces es esta altura, y el peso que va a generarse acá, pues va a ser igual al peso del agua, en este caso, dividido entre, en este caso, la sección de nuestro piezómetro, ¿no? La sección transversal de nuestro piezómetro. Esto simplemente para definir las ecuaciones, ¿ya? Con esta idea, entonces nosotros vamos a decir, entonces debo igualar. Esta presión del agua debe ser igual al peso del agua que está transmitiéndose acá. Entonces, digo, la presión de poros va a ser igual al peso del agua en el piezómetro, ¿no? Dividido entre la sección transversal del piezómetro. Entonces, esto es lógico. Si nosotros hacemos la transformación ahora del peso del agua que está en el piezómetro en términos del peso unitario del agua, como lo hemos visto en propiedades índice, ¿no? Vamos a indicar seguramente que todo este valor va a ser igual al peso unitario del agua por la altura piezométrica por la sección del piezómetro nuevamente. Y en este caso, vean que esto se va a simplificar y me va a quedar que la presión de poros, ya para una condición saturada, pues simplemente resulta ser de multiplicar el peso unitario del agua por la altura piezométrica, ¿no? Entonces, esta es la ecuación, entonces, que me sirve para calcular la presión de poros en la zona saturada. Ahí está, altura piezométrica, H sub P, peso unitario del agua y presión de poros. ¿Qué pasa si me encontrara en una zona no saturada o en la zona badosa, como lo he dicho al inicio? Bueno, la presión de poros va a ser muy parecido a esto, pero con la incorporación del grado de saturación en la cual se encuentra ese material, ya multiplicado por el peso unitario del agua también, pero en este caso esto ya no es la altura piezométrica, sino que es una altura de ascenso capilar. ¿Recuerdan lo que les había dicho al inicio? Es una altura que se mide entonces a partir del nivel freático. Aquí está la aclaración: grado de saturación del suelo en porcentaje, H es la elevación del punto respecto al nivel freático. Y la voy a aclarar simplemente ese detalle. Voy a suponer que tenemos por acá un terreno, ya una superficie. El agua se va a encontrar, por ejemplo, a este nivel. Ya la voy a poner en líneas segmentadas y esto pasa hasta abajo. Este sería entonces la posición del nivel freático. Entonces, si yo quiero calcular la presión generada por el agua, pues para esta zona saturada por debajo del nivel freático, para esta zona, pues utilizo esta ecuación. Así de simple, ¿no? Porque ya conozco la altura piezométrica. Si yo quiero determinar aquí, bueno, la altura piezométrica va a estar relacionada con el nivel freático. Pero si quiero determinar, por ejemplo, en esta otra zona, ¿no? En esta otra zona, pues y hay ascenso capilar, como les decía, pues entonces, por ejemplo, si quiero determinar a este nivel, vean que esto va a venir de esta manera, y este valor de H va a ser esta medida desde acá a este punto. Ese va a ser ese valor de H. Por eso dice elevación del punto respecto al nivel freático. ¿Ya? Entonces, H puede ser conocido, o H puede tomar varios valores inclusive. Si conozco el grado de saturación de este material, entonces reemplazo acá y agrego el signo negativo, porque ya hemos dicho que en esta zona va a ser
negativo. Esto ya es de ecuación misma, ¿no? Entonces, simplemente utilizamos esas dos ecuaciones para determinar la presión de pulso. ¿Ya? Entonces, no hay otra cosa. Anotémonos estas dos ecuaciones en un lugar donde las recuerde rápidamente, ¿no? Y con esto, básicamente hemos definido todos los conceptos que quería realizar. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta? Está claro, Inge. Muy bien. Además simplemente son definiciones conceptuales, ¿no? Uno puede ir y revisar su texto y seguramente va a encontrar las mismas ecuaciones, ¿ya? Pero sería bueno que refuercen también un poquito con la parte conceptual, ¿ya? Bien, jóvenes, el objetivo era justamente llegar a este punto, definir estos conceptos. Entonces, con esto estaríamos concluyendo por el día de hoy, ¿ya? Y mañana empezamos, o más bien continuamos a partir de este punto. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí quedamos hasta el día de mañana y que tengan muy buenas noches.